Buenas, en el curso de hoy vamos a aprender a manejar las fórmulas de código, la fórmula carácter, la fórmula concatenar, la fórmula izquierda y la fórmula derecha. La fórmula carácter y la fórmula código van muy ligadas al código ASCII, es decir, si yo voy a utilizar la fórmula carácter y yo le asigno un número de los que son del código ASCII, él me va a devolver el carácter, o sea, el número, el símbolo o la letra que corresponde al código ASCII. Y si yo le digo, utilizo la fórmula código y le digito el carácter que pertenece al código ASCII, él me va a dar el número que corresponde a esa tabla ASCII o a código ASCII. Les voy a explicar. Por ejemplo, si yo digito la tecla Alt y con el teclado numérico los números del 65 al 90 se va a obtener el abecedario en mayúscula. Si digito desde del número 97 al 122 con la tecla Alt y el teclado numérico del computador, ahí mismo se genera el alfabeto en minúscula. Si digito del 48 al 57 se crean los números del 0 al 9. Y ya la combinación de otros caracteres, por ejemplo, como el al 61, o sea, el 61 sería el igual, el 34 las comillas, es el 64 es el arroba, el 35 es el signo de número y así sucesivamente. Todos esos caracteres pertenecen a una tabla que se llama tabla ASCII o código ASCII, que combinándolos con esta fórmula me van generando las letras del alfabeto. Por ejemplo, voy a colocar la fórmula igual car, que es carácter realmente. Y ahí, por ejemplo, yo le voy a asignar, si yo le asigno a él el número 65, voy a obtener la letra A. Si yo a él le asignaría el número 66, sería la B. Y así sucesivamente, el 67 la C, hasta llegar al número 90, que sería la Z en mayúscula. Si yo voy a generar las minúsculas, entonces sería el 97 hasta el 122. Y los números del número 47 al 58. Eso es para manejar el código ASCII. Uno que es parecido es esta fórmula que se llama la fórmula código. Entonces, ¿qué hace la fórmula código? Hace lo contrario, yo ya no le digo a él el número para que me dé la letra, sino la letra para que me dé el número. Si yo les dije ahorita, yo les dije que la A era el 66, voy a colocarla en la mayúscula, entonces la A era el 65 y el B el 66, mire que el B es el 66. Entonces si yo hago este también y le coloco la B, él debe darme que es el 66, ¿sí? O sea, el caso contrario de la fórmula carácter. Esos son el uso de la fórmula, esta que sería la fórmula carácter y esta que es la fórmula código, perdón, y esta que es la fórmula código. Entonces, ambas son muy utilizadas para generar el código ASCII o para saber pues los códigos ASCII. Por ejemplo, muchas veces uno se ve embalado y no es capaz, por ejemplo, de decir ay, cuáles serían las comillas, por decirlo así, o cuáles sería el ampersand. Entonces uno ahí, por ejemplo, la I empresarial, que es el 38, es el al 38, entonces él me daría a mí cuál sería el código ASCII para generar ese carácter. Bueno, otra fórmula que vamos a utilizar es el de concatenar. ¿Para qué sirve concatenar? Concatenar sirve para unir para unir dos o más celdas dentro de una hoja de Excel. Vamos a suponer que quiero unir el nombre y el apellido, pero voy a hacerlo de dos formas. Uno que es normalmente con la fórmula concatenar, que sería dando las dos celdas, sería la celda A2, punto y coma, y la B2, que es la fórmula pues sencilla de la fórmula concatenar. Entonces ya lo que me hace es unirme las dos celdas, pero no está separada. Si yo la hago la misma fórmula, concatenar, si la hago la misma fórmula, pero así, diciéndole que me concatene a 2, espacio, el ampersand que se hace con el shift y el 6 del teclado de arriba superior numérico, espacio, y le digo que voy a dejar entre comillas los espacios que voy a dejar entre ellos dos, 1, 2, voy a dejar dos espacios, comillas, espacio, y otra vez hago el ampersand, una I empresarial, espacio, y cuál es la otra que van a concatenar, o sea el B2, y cierro.
automáticamente él me coge y me coloca Camilo Cardona con 2 espacios de separados. Y lo que quiero es nada más un espacio como es lo normal, entonces aquí le suprimo un espaciocito y le doy enter y queda Camilo Cardona. La segunda opción de concatenar es más personalizada, esta es como la fórmula lo indica. Entonces cualquiera de las dos es válido para concatenar. La otra fórmula que vamos a manejar se llama derecha. ¿Qué es derecha? Se encarga de volver una cadena de texto el número de caracteres especificados que uno se le especifique, pero comenzando a contar desde el final hacia la izquierda. O sea, va tomando el último carácter y se va volviendo tomando la izquierda. Me hago entender. Entonces le digo igual derecha. Es lo que tengo que decir es que le voy a hallar la derecha de la celda A2, que es donde tengo el nombre Camilo, la celda A2, y le entre punto y coma y le digo cuántos caracteres, como es, voy a decirle que 3 caracteres, entonces le voy a decir, lo que me va a entregar es las 3 últimas letras, o sea, O, L, I, o sea, hilo. Voy a mirarle, porque él lo que hace es, si yo lo arrastro, él me la va a hallar para todo el resto de nombres, los, Fía de Sofía, Cobo de Jacobo, Well de Miguel, Teodoro de Teodoro. Entonces me da los 3 últimos caracteres de la derecha de ese nombre. Si le digo que los 4 últimos, entonces le varío aquí los 4, le doy enter y él me da la palabra Milo y arrastro para que se ponga actualizada la fórmula. Entonces esto es la fórmula derecha. Esto se utiliza mucho para esta fórmula sola o combinada con otra internamente, sirve mucho para extraer información, como por ejemplo caracteres dentro de, o sea, un nombre y hay un paréntesis, y dentro de un paréntesis hay unas comillas y un texto adentro, entonces sirve como para extraer esa información de esos paréntesis. O por ejemplo cuando tengo el nombre y el apellido juntos y quiero extraer nombres, el nombre aparte del apellido, para eso es igual que esta fórmula que es la izquierda, que también lo que hace es extraer caracteres de un texto, de una celda, pero él se viene desde el primer carácter hacia el final, o sea, inicia extrayendo desde el primero hasta el final el número que usted le indique de caracteres. Por ejemplo, igual izquierda, entonces lo que hago es que le digo que voy a extraer del mismo A2 y le voy a decir que también los 3 caracteres, así como en la derecha, pero entonces lo que me va a traer son los 3 primeros. Te le digo así, entonces cam, ¿sí? Entonces lo arrastro para el resto y él lo que me trae son los 3 primeros caracteres. En cambio de la derecha me trae los 3 últimos, o sea, los 3 últimos de la derecha, y de la izquierda los 3 primeros de la izquierda. Entonces esto es todo lo de las fórmulas derecha, izquierda, la de concatenar, código y carácter. Muchas gracias.